Estábamos hablando de la llamada de Dios, y esta llamada tiene que ver, sí, con la salvación, pero Dios en Cristo nos llama, Él el Maestro, el elegido, a que ahora seamos discípulos suyos y aprendamos de Él, de nuestro Señor, de Jesucristo. Y este discipulado, seguimiento de Cristo, tiene unas características, ¿verdad? Como la iniciativa, la llamada parte del Maestro, y por tanto también él pone las condiciones, pero lo más importante es en qué consiste este discipulado. Y que no es aprender alguna cosita, sino una relación profunda con Jesucristo. El discípulo de Cristo está llamado a conocer profundamente a su Maestro. Más que conocer cosas o aprender cosas, es conocerle, es tener intimidad con Él. Es, en definitiva, vivir con Él, compartir su vida. Y claro, esto tiene que ver pues, con el plan de Dios. Es decir, ¿para qué nos llama el Señor? ¿Por qué quiere que seamos sus discípulos? Y esto es lo que nos planteamos hoy. ¿Cuáles son las metas del discipulado? Porque nosotros podemos tener las nuestras, ¿verdad? Igual que en aquel tiempo el Señor llamaba, sígueme. Y a lo mejor alguien se apunta y dice, sí, 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 me interesa, quiero seguir a este maestro, porque es un maestro muy bueno y así voy a conseguir esto y lo otro, y voy a tener esto y lo otro, y voy a saber esto y lo otro. No sé, a lo mejor la gente tenía sus metas, pero esto no sirve. Lo que sirve es cómo ve el Señor las cosas. Es decir, si Él nos llama, ¿cuál es la meta de esta relación de discípulo-maestro en la mente de Cristo? Por tanto, en la mente de Dios. Es decir, ¿a dónde nos quiere guiar el Maestro? ¿Qué es lo que pretende? Porque claro, el Maestro tiene un plan al llamarnos para ser sus discípulos. Y necesitamos conocer cuál es este plan en la mente de Jesucristo, en la mente de Dios, para poder entonces adecuarnos a ese plan, saber a dónde nos quiere llevar para ser verdaderos discípulos suyos, ¿no? Y no caminar engañados, de que ser discípulo a lo mejor quiere conducirnos a otra cosa que no es lo que él piensa, ¿no? Si él pone las condiciones para ser discípulo de Cristo, él define en qué consiste ser discípulo de Cristo y quién puede serlo, cómo podemos entrar a ser discípulos suyos. También él, lógicamente, es el que sabe para qué nos llama al discipulado y en qué consiste esto, a dónde nos quiere llevar, ¿no? Así que no se trata sobre todo de qué tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Sino de quiénes tenemos que ser. Es decir, el discípulo es alguien distinto, es alguien transformado. Y los hombres a veces vamos con esta idea, ¿no? A ver, ¿qué me toca hacer? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que...? Y el Señor está pensando en otra cosa. El Señor está pensando en transformarnos. Y la relación de discípulo-maestro tiene que ver con esto. Con que lleguemos a ser de otra manera, en un proceso de transformación. Hombres nuevos. El discípulo de Cristo es un hombre nuevo, es un hombre distinto. Y esta transformación, este cambio, tiene que ver con la semejanza con el Maestro, con la identificación con el Maestro y con permanecer en él. Luego habrá que hacer cosas, claro que sí, pero si no hay calidad de vida, calidad de ser primero nosotros nuevos, hombres nuevos, no habrá obras correspondientes a esa vida, correspondientes a esa calidad, a ese ser. No podrá darse el fruto que se espera de esa vida nueva. La carne no sirve para nada. Luego las obras de la carne son las que son. Y la carne puede intentar orar, por ejemplo, y puede intentar hacer obras de misericordia, por ejemplo, sí, pero no sabe amar,
No sabe amar bien, ama carnalmente, pero bien no. Con el amor de Dios no, porque no lo tiene. No sabe orar en el espíritu, ora en la carne, pidiendo lo que no es voluntad de Dios, orando por interés, etcétera. Igual, actuando pues, para ser protagonista, para parecer bueno, para que lo que sea. Pero todo eso no es ser discípulo de Cristo, eso es hacer cosas. Pero el Señor, como digo, está interesado en que seamos transformados, seamos nuevos, vivamos en el Espíritu, tengamos esa vida nueva. Y la relación con Él tiene que ver con esta transformación, para que también el fruto, las obras, sean finalmente correspondientes a esa vida nueva. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo en la mente del maestro? ¿Eh? ¿Cuál es la meta que él tiene en mente cuando nos llama para ser sus discípulos? Dice Lucas 6:40. No está el discípulo por encima del maestro. Todo el que esté bien formado será como su maestro. Y Mateo 10:25. Ya le basta al discípulo ser como su maestro. Pues, ¿cuál es la meta, la mente de Cristo para todo discípulo? Para todo discípulo, no, aquí no hay categorías, ¿verdad? Discípulos de nivel A, de nivel B, de nivel... No, no, para todo discípulo. ¿Eh? Un verdadero discípulo de Cristo, en la mente del maestro, está llamado a alcanzar esto. La meta del discipulado es, en primer lugar, ser como el maestro. Ser como el maestro. Repito, palabra de Jesucristo. Todo el que esté bien formado será como su maestro. Y también ya le basta al discípulo ser como su maestro. Luego, en la mente de Cristo, lo que Él planea es transformar nuestra vida para que seamos como Él. Y alguien puede decir, bueno, pero Él es perfecto. Pues sí, somos llamados a ser transformados en Cristo. Pero esto lo hace el Espíritu Santo, esta transformación. Conforma en nosotros la imagen de Cristo, el hombre nuevo, el hombre perfecto. Y nos da el crecimiento en la santidad, en todo, para crecer hasta la estatura del hombre perfecto, de Jesucristo. ¿Sí? Esto es gracia, esto es gracia. Pero es un camino al que llegamos poco a poco con nuestra conversión, docilidad, mortificación, transformación, para que la obra del Espíritu, la gracia que nos santifica, que nos transforma, el aprendizaje, la escucha de la voz del Maestro, puedan hacer de nosotros ese hombre nuevo. Nosotros tenemos que entregarle nuestra vida con todas las fuerzas, con todo el deseo de tener en mente esa meta, de querer ser como Él, no porque podamos ser otro Cristo literalmente, ¿verdad? Sino porque sí que el Señor quiere que seamos transformados con su vida, con su amor, para que reine en nosotros. Y entonces ya no se manifieste lo nuestro de la carne, sino lo suyo, su vida en nosotros. Repito, esto es gracia, esto es gracia. Y esto es el plan de siempre que la Iglesia ha expresado. ¿Cuál es el plan de la vida cristiana? La unión con Dios, la unión con Dios, la unión con Jesucristo. Y esta unión requiere, claro, lógicamente primero, de lidiar con lo que nos separa. Esto es la mortificación, esto es la negación a uno mismo, todo esto que es necesario para ser discípulo de Cristo, está en las condiciones. Pero la meta nos lleva a mirar hasta la unión con Él, para ser como Él, para compartir su vida. San Pablo nos lo dice de otra forma, dice en Romanos 8:29, a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. O sea, estamos llamados a ser como, eh, bien, podemos decir también, en palabras de San Pablo, cuerpo de Cristo. ¿Qué significa cuerpo de Cristo? Que somos Cristo, porque Él no solo es la cabeza, sino que Él es el dueño del Señor, ¿verdad? Y nosotros parte de su cuerpo. Luego, Cristo en nosotros, nosotros en Él.
Y en nosotros se ve a Cristo entonces. Estamos llamados a esto, a reproducir la imagen de Cristo. Esto no es anular nuestra personalidad, Dios nos ha creado con unas características, nos ha creado como seres personales, irrepetibles y con planes personales para nuestra vida, pero cada uno a su manera está llamado a reproducir la imagen de Cristo, es decir, a que Cristo habite en nosotros y seamos uno con Él. Así que esto va mucho más allá de lo que normalmente la gente busca, ¿no? Cuando quiere aprender algo, dice, bueno, a ver, ¿cuál es el método? ¿Cuál es la técnica? ¿No? ¿Cómo lo puedo imitar? Pues, tengo que imitar los gestos, el tono de voz. No, 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 es que no se trata de nada de eso. No se trata de nada de eso. Se trata de tener un corazón nuevo, una mente nueva, de tener la vida de Cristo, la mente de Cristo, el amor de Cristo en nosotros. Y entonces, eso no anula nuestra forma de expresarnos que Dios nos ha dado, el carácter, lo que sea, aunque sea purificado, desde luego, pero a través de eso se expresa el tesoro que llevamos dentro, que es Cristo. Y esto es, por tanto, la meta del discípulo, ser como el Maestro, la comunión con Él, con transformación de la mente, del corazón, de todo, para reproducir la imagen de Cristo. Y por tanto, si vivimos de esa forma nueva, nuestra expresión en la vida concreta, nuestras decisiones, acciones, pensamientos, nuestro vivir, nuestro hacer, todo será distinto, porque somos distintos, porque somos hombres nuevos. Este, por tanto, es el primer objetivo que está en la mente del maestro cuando llama a discípulos. Quiere conseguir esto de nosotros. En su mente está esto. Este es el objetivo para el cual nos llama. Y esto es, lógicamente, una muestra del grandísimo amor de Dios, que no nos llama de lejos para aprender alguna cosita y ya está. Nos llama para tener una intimidad tal que seamos uno con Él, que seamos como la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que es un solo Dios y comparten el corazón y todo, ¿verdad? Mismo espíritu, mismo amor, pues de alguna forma, no igual, pero de alguna forma el plan del maestro es que tengamos esta unión con Él, hasta reproducir su imagen. Y esto es obra que hace el Espíritu. Muy bien. Pero claro, podemos decir que también hay otro segundo objetivo en la mente del maestro cuando llama a discípulos. Aunque este es el primero, el que acabamos de decir, que seamos como el maestro. ¿Cuál es el segundo? Pues, ¿para qué vino el Señor Jesús al mundo? Para redimir al mundo, para revelar toda la verdad, para mostrarnos el camino al Padre. Pero todo esto es una forma, aparte de obediencia al Padre y a los planes del Padre, es una forma de servicio. Servicio. Es decir, el Señor vino a servir. Y el servicio es expresión del amor. Luego, si en Él está el amor infinito, perfecto, purísimo, su servicio es el mejor servicio que puede haber, fruto del amor verdadero. Luego, si el discípulo del Padre, el Hijo, fue enviado por el Padre para servir, ¿qué tendrá en mente el Maestro cuando nos llama también a ser discípulos suyos para ser como Él? ¿No tendrá también en su mente que seamos capacitados en su escuela para llegar no solo a ser como Él, sino por tanto también a poder servir como Él quiere? Servir colaborando con su servicio, ser extensión de Él también en el servicio al mundo, a los hombres, por tanto expresión de su amor, trabajando su amor en nosotros para servir a los hombres, bajo el signo de la caridad divina, ¿verdad? Alcanzar a los hombres. Pues, por ejemplo, podemos leer Marcos 10:42. Dice, cuando llama al Señor a los discípulos, les dice, sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos
y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros. Es decir, aquí hay otra ley. En el mundo rigen las leyes del mundo, pero entre mis discípulos quiero que rijan otras leyes, las leyes de arriba, del reino de Dios. Y la ley suprema es el amor de Dios, claro, no como lo entienden los hombres a veces. Y no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, al contrario que el mundo piensa, ¿verdad? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Servidor, esclavo. Nos está diciendo, nos está llamando el maestro, lo dice a sus discípulos, y nos lo dice hoy también, que el plan del maestro para el discípulo es servir. Servir. Y él se pone de ejemplo. Dice que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Es decir, el servicio del Señor llega hasta el extremo, hasta la cruz, hasta entregar la vida como servicio para la redención, para el rescate de la humanidad. Luego es un servicio total, toda su vida, desde la encarnación, toda su vida es servicio, servicio a los hombres, en obediencia y amor al Padre, pero y también amor a los hombres, los sirve. Ahora, por tanto, ¿qué quiere el Señor para nosotros? ¿Acaso no querrá también, como digo, que aprendamos de Él y le imitemos en nuestra forma de vivir para que nuestra vida sea un servicio? Y ese servicio tenga como referencia lo que le preocupa al Señor, que es la extensión de su reino, rescatar a los hombres de las garras del diablo, de la oscuridad, del pecado, servir por amor, sanando a los heridos, enseñando a los que no conocen la verdad y conduciendo a los hombres con las atenciones, cuidados que se necesitan a la sanación, a la salvación, a la vida en Cristo. Claro que sí. Dice también San Pablo en la carta a los Filipenses, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Siervo. Renuncia a su gloria, a su dignidad, no que la pierde, sino que no se adhiere, no se agarra a lo que le correspondía como Dios y se abaja, se despoja para servir. Y dice, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló, o sea, se abaja, se abaja, se abaja, y se humilla, asimismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Este despojamiento total. ¿Por qué? Porque hay un servicio total. Y el servicio supone humillarse, ¿verdad? Entregarse. El amor es entrega. Por tanto, el servicio es fruto del amor. Ahora, puesto este ejemplo, continúa diciendo San Pablo ahí en Filipenses capítulo 2. Nosotros, a ejemplo de Cristo, con los mismos sentimientos de Cristo, dice, tened todos el mismo sentir, un mismo amor, un mismo amor. Este amor que nos prepara y nos capacita para servir y que necesariamente se expresa en el servicio. Un mismo espíritu, los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. ¿Qué significa esto? Servir. Y como decimos, dentro del servicio cristiano, una llamada especial, y en la mente de Cristo ocupa un lugar especial, es el servicio del anuncio de la buena nueva.
De hecho, la buena nueva, Jesucristo es lo que hace. Desde entonces, dice el Evangelio, empezó a anunciar la buena nueva. Es decir, su vida pública tiene como meta, como primer objetivo, como máximo servicio, el central, y para eso se está preparando y espera pacientemente hasta que llega el momento y está guardando esas palabras en su corazón para revelarlas en ese momento trascendental, es anunciar que el reino de Dios está cerca y que los hombres para entrar en el reino de Dios necesitan convertirse, creer en el Evangelio y convertirse. ¿Y qué hacen los apóstoles después de Pentecostés? Anuncian a Jesucristo y que por él tenemos la entrada en el reino de Dios, el perdón de los pecados. Pero para esto hay que convertirse para recibir este perdón gratuito de Dios y poder recibir el Espíritu Santo. Convertíos, bautizaos y recibiréis el Espíritu Santo. Quien cree en Jesucristo. Para esto hay que anunciar a Jesucristo, para que sea conocido. Por tanto, este servicio especial del anuncio del reino es anuncio de Jesucristo, el Rey que nos introduce en el reino de Dios, es algo que está en el corazón de Cristo. No solo Él lo hizo, Él se lo dice a los discípulos que lo hagan, sino que el discipulado es preparación a los discípulos principalmente para que hagan esto, para que lleven adelante este servicio entre tantas cosas que los hombres se nos ocurre hacer, la primera que está en la mente del Señor y que no coincide muchas veces con lo que los hombres piensan, es anunciar a Jesucristo. Llevar a los hombres al conocimiento de la verdad que nos puede salvar. Y el único salvador es el Señor Jesús. Así que eh, este anuncio lleva a ese conocimiento de Cristo que permite que las personas puedan aceptar el Evangelio, aceptar al Señor Jesús. Y esta aceptación del Evangelio es el paso necesario, inicial, para empezar a ser discípulos suyos. En definitiva, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor de nosotros, discípulos suyos? ¿Qué tiene en mente? Que seamos como Él y que hagamos discípulos, que hagamos discípulos de Cristo, que llamemos a otros para ser también discípulos suyos. Esto es lo que dice, por ejemplo, cuando el Señor, antes de la ascensión al cielo, da sus últimas instrucciones a los apóstoles y les dice, Mateo 28, 18, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el que cree en Jesucristo, el que acepta la palabra de Dios, el que se convierte a Cristo, por la fe, por la conversión, está preparado para recibir el bautismo, si ahora ya son bautizados, porque necesitan conocer al Señor, porque no lo han conocido todavía, y necesitan convertirse. Pues bien, ahora ya están preparados, pero para esto se necesita este servicio, para conociendo a Cristo, adherirse a Él y dice ahí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Qué significa esto? Haced discípulos míos, dice el Señor. Haced discípulos míos. Que hagamos discípulos de Cristo. Que llamemos a otros al conocimiento del Señor para que sean también discípulos suyos, para que escuchen la llamada personal para ellos también a entrar en su discipulado. Y esto es lo que hacen los apóstoles, los primeros discípulos, hasta el punto que leemos en Hechos 11:26, en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Es decir, se llamaban discípulos. Era la forma normal de cualquier creyente en Cristo que quería seguirlo, se identificaba con el discipulado del maestro. Eran discípulos, discípulos.
Y a partir de cierto momento, y en Antioquía, fue donde se les llama también a los discípulos cristianos. ¿Qué significa cristiano? El que es como Cristo, ¿verdad? ¿Y el discípulo qué es? El que aprende del maestro, imita al maestro, vive con el maestro, sigue de cerca al maestro, conoce al maestro para ser como el maestro, para ser como el maestro. Es decir, cristiano, de Cristo, ¿verdad? Pues esto es el deseo del Señor. Esto es lo que tiene en mente cuando nos llama a ser discípulos suyos. En primer lugar, que seamos como Él y también que sirvamos, porque somos como Él, porque tenemos su amor en nosotros y su luz y su vida, podemos servir, amar y servir como Él. Y el mayor servicio, hacer discípulos de Cristo. Nos lo dice, por ejemplo, en este texto que hemos leído, ¿verdad? Y en otras partes. Además, que no nos lo dice como, bueno, venga, yo me voy, subo al cielo, vosotros ahora procurar hacer discípulos míos y ya nos vemos, ¿verdad? A la vuelta ya nos vemos. No, no, dice Mateo 28:20, dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, no nos ha abandonado, nos ha dejado su espíritu. ¿Pero quién es el espíritu de Dios? Dios mismo. Y por el espíritu que inhabita, viene a morar en nosotros, ¿eh? Nos da el conocimiento de Cristo, nos revela a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. La Santísima Trinidad habita en el cristiano. Por eso el Espíritu forma la imagen de Cristo en nosotros, porque viene, viene, como vino en el bautismo sobre el Señor Jesús, ahora viene a nosotros para esto, para traer a Cristo aquí, a nosotros, a nuestra vida. Cristo está con nosotros. Por eso somos discípulos de alguien que está vivo, que nos habla, que nos enseña, que nos corrige, que nos pastorea. Por eso tenemos que tener en mente lo que Cristo tiene en su mente cuando nos llama a ser discípulos. ¿Cuál es la meta? ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el modo como Él quiere enseñarnos como maestro, pastorearnos como buen pastor? Es decir, cómo quiere transformarnos, cómo quiere guiarnos, cómo quiere enseñarnos, cómo le tenemos que escuchar y seguir. Seguir verdaderamente como discípulos suyos para aprender de Él y ser como Él. Deseamos, por tanto, tener más comunión con el Señor, más intimidad con Él, un conocimiento más profundo del Maestro, o habíamos pensado que ser discípulo, bueno, es lo que yo ya sé. Yo ya sé, sí, sé un poquito y bueno, eso me vale, ¿no? Eso me vale. A lo mejor tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque el plan, la mente del Maestro es la que es y es esta la que vale, no vale otra. Cualquier otra cosa será engaño, será conocimiento parcial de la verdad, pero no es la verdad que es lo que el Señor quiere, lo que el Señor ve, lo que el Señor tiene en su mente. Entonces la pregunta es si el conocimiento de la verdad nos lleva a desearla y a desear vivir este plan del Maestro para nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos suyos, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces para colaborar con este plan? Para dejarle al Señor que nos transforme, que nos guíe, que nos haga verdaderos discípulos suyos y que Él pueda considerarse nuestro Maestro y que no nos diga un día, no os conozco, Señor, Señor, pero no hemos hecho esto, no hemos hecho lo otro, no os conozco, agentes de iniquidad. Vuestros frutos no son los de alguien que está, que vive en mí, que permanece en mí, que es transformado, que es ese hombre nuevo, que vive unido a mí. No, ¿qué vamos a hacer entonces? Ahí queda la pregunta, ahí queda la tarea, ahí queda el deseo, ahí queda la apertura y la docilidad al Espíritu Santo para que Él haga su obra en nosotros. Gloria al Señor.